Claramente Magi no es la historia más influyente del anime ni mucho menos, y tampoco es de los shonen más hablados, pero sorprendentemente en el momento en el que comencé a ver la historia del joven mago, me di cuenta del potencial que tenía la serie, la cual comenzó con algunos clichés pero que mostraban matices de que iban a ser utilizados de una manera diferente a lo que solemos ver en algunas obras. Con el correr de la misma, varios aspectos salieron a la luz en cuanto a la verdadera calidad que esta historia sabe sostener, demostrando de lo que es capaz este anime. Con todo esto claro, ahora hablemos un poco de ficción. El universo que construye Magi a lo largo de su manga es algo inmenso y que, para una historia corriente, sería muy difícil de manejar a raíz del inmenso elenco y escenarios que propone. En un principio, ya se dan pequeños guiños de lo vasto del mundo en el que se mueven nuestros protagonistas, y es a partir de los pequeños arcos de cada uno de ellos que de a poco se va explorando el mundo para llegar así al arco de Balbad, en el cual se expandirían todas las fronteras desde la introducción del Imperio Code de manera más concreta a lo mostrado en el pasado en el mini arco de Aladdin con aquel pueblucho que iba a ser incorporado a las fuerzas del Imperio. Desde este punto en más, se presentaría a Sinja, a Magnostat, Reven, el continente oscuro, los territorios que conforman la alianza de los Siete Mares y el cambio más drástico dentro de la historia, Alma-Torán. En el pasado, progresivamente, se iban tirando pistas acerca del origen de Aladdin y de su tierra, y es cuando se presenta lo que fue Alma-Torán que la historia pega un giro de 180 grados, ya que, de base, se presenta un mundo totalmente diferente al que estamos acostumbrados debido al contexto de que los humanos viven a merced del resto de las especies y cómo a raíz de la bendición de Ilila, ellos pudieron revertir su situación pasando a ser ellos quienes utilizasen a las bestias de aquel mundo, lo que despertó el descontento del hijo del dictador actual, Solomón. Así es como, gracias a su voluntad, forma un grupo con el que iría liberando al grupo de especies cautivas por los humanos, lo que lleva a la introducción de Shiva, la cual se uniría al grupo de Solomón, creando una relación muy cercana con él y teniendo un hijo más adelante, al cual Shiva mantendría en su vientre hasta que el contexto de paz esté dado como para que lo pueda dar a luz. Con el tiempo, los confrontamientos entre el grupo de Solomón y David conducirían a la pérdida de múltiples familiares de los miembros más cercanos del líder de aquel grupo rebelde, intensificando el resentimiento entre las filas del mago prodigio, concluyendo todo en la derrota de David y en Solomón asumiendo como rey de aquel mundo, aunque no quisiera, pero una de las personas más cercanas al nuevo rey se fue corrompiendo y movería a la gente que se encuentra igual de enojados por su situación a rebelarse contra su antiguo camarada. De esta manera es como Arba, encabezando el nuevo conflicto de Alma-Torán, llevaría a una conclusión en la que Shiva muere, desaparece Solomón y Hugo decide crear un nuevo mundo en el que las reglas se rijan por la voluntad de Solomón, siendo Aladdin el Magi de Alma-Torán, el defensor de la voluntad de su padre, pero, a su vez, alguien que intenta valerse como un individuo propio de aquel nuevo mundo. Todos estos eventos son tratados de manera debida y logramos empatizar muchísimo con los personajes que interactúan entre sí para determinar cómo es que debe ser su mundo, lo que deriva en un cambio total para lo que la obra había presentado para este punto y remarca nuevamente lo meticuloso que fue la mangaka para crear un universo en el que todo progrese orgánicamente sin importar de la ubicación geográfica de los personajes más importantes, pudiendo plasmar diferentes conflictos o decisiones al mismo tiempo que se den en una punta del mundo y que derivan en un cambio drástico en una ciudad en la otra punta. Este tipo de cosas son el reflejo de lo que sucedería en nuestro mundo, pero que hay muy pocas obras que puedan representar a este nivel, ya que tenemos casos en los que, pese a que los protagonistas siguen moviendo, los lugares que visitan parecen estáticos o que influyen poco y nada dentro de su propio mundo. Sin lugar a duda, lo trabajado con respecto a la representación del mundo en esta serie es muy complejo y que se haya podido ejecutar de manera correcta es algo maravilloso para cualquier historia que trate estos elementos. Solo nos queda aplaudir a la mangaka por haber trabajado de manera tan firme, lógica y concreta este elemento de la obra. Dentro de Magi hay muchísimos personajes que son tratados de una manera espléndida y hacen que su obra fluya de mejor manera. Es gracias a este elenco y su accionar dentro de la obra que la hacen tan particular dentro de su demografía, ya que dentro de los shonen muy pocos tocan temas tan profundos como el destino o el valor de la vida, y cómo se los aborda en relación con las vivencias de personajes como Sinbad, Alibaba o Aladdin es algo destacable. Por otro lado, algo que también tiene un peso grandísimo dentro del manga es cómo se trabajan las evoluciones de los personajes principales, teniendo diversos casos en los que se muestra un cambio que refleja la humanidad de estos. Algunos casos en los que se puede ver este aspecto de la historia reflejado pueden ser en personajes como Morgiana, quien a lo largo del manga
cambia su manera de verse como persona gracias a los individuos que va conociendo, pasando de vivir como una esclava que solo busca serle útil a los demás para no perder el sentido de su vida, a considerarse como alguien independiente que atraviesa diferentes conflictos a raíz de la libertad que adquiere y que le hacen replantearse cómo es como persona y su propio valor, llegando hacia una conclusión en la que puede experimentar desde sus sentimientos una vida en la que ella tiene el poder de decisión sobre su propia vida. Otro caso que refleja este aspecto del manga es el que observamos con Aladín, el cual llega a un mundo completamente desconocido y junto a los amigos que forma, se hace cargo de guiar la realidad que Hugo creó a raíz de la voluntad de su padre, construyendo una ideología clara en conjunto con los lugares que visita y lo que observa y aprende de aquellos sitios. De esta manera es que llega al final del manga como alguien que defiende la voluntad de cada individuo por vivir por su propia cuenta en lugar de seguir sin discusión a una figura inmaculada que deba decir sobre sus vidas y comprendiéndose a sí mismo como un individuo más de aquel mundo y no únicamente como el magi enviado a cumplir el deseo de alguien más. Finalmente, la relación que también podemos considerar como una de las más determinantes de cara a la resolución de la obra es la de Ali Baba y Sinbad. Para el joven nacido en Bagdad, la figura de Sinbad era alguien a quien admirar gracias a lo que logró a raíz de su esfuerzo por fundar su propio país y proteger a su gente en el proceso. Así es como dentro del joven crece un sentimiento de inferioridad con respecto al poseedor de 7 contenedores metálicos, al sentirse como alguien completamente inútil para su país, pero que comprende más adelante que debe posicionarse a un costado de su antigua ambición para lograr conseguir el bienestar de su gente cercana, creciendo en el proceso tanto como persona como contenedor del rey. Es por todo esto que, llegando a la conclusión de la historia, se puede ver cómo Ali Baba logró representar el mismo peso que fue Sinbad para sus generales, pero con sus amigos. Así es como llega a cambiar la estructura del mundo que el mismo Sinbad había construido, ganándole en un mano a mano a la persona más influyente de su sociedad. Es producto de esta derrota que Sinbad ve sus ideales siendo arrebatados de sus manos, ya que estaba perdiendo progresivamente su poder sobre las personas, volviéndose incapaz de unificar el mundo tal como él quiere. Esto lo llena de desesperación, ya que pese a todos sus sacrificios, todo lo que se esforzó y lo que hizo, al final todo se está esfumando frente a sus ojos, lo que lo incentivó a invadir el palacio sagrado para describir el Ruth de las personas para asegurarse su futuro y el de las próximas generaciones posterior al regreso al flujo. Estas inseguridades son las que dieron origen al conflicto entre Ali Baba y Sinbad por proteger sus ideales, en un confrontamiento por el cual Ali Baba intentaría convencer al rey del mundo para que cancele su plan. Es en parte una pena que esto se haya resuelto con un cambio repentino de opinión por parte de Sinbad que derivaría en la aparición poco memorable de David para generar un conflicto súper épico para el final del manga, pero bueno, yo qué sé, a ver. De todas maneras, lo representado a lo largo de esta relación fue algo verdaderamente positivo y que refleja la esencia de Magi a través de estos combates ideológicos. Lamentablemente, la adaptación realizada por A1 Pictures en 2012 no fue lo suficientemente relevante durante aquella época porque eso mismo fue lo que llevó al estudio de animación a descartar la idea de crear una tercera temporada que continuase la historia de Aladdin, lo cual es bastante triste considerando los arcos que se venían, siendo el más importante evidentemente Al Matorral. Además de esto, la serie, pese a su calidad, rara vez es comentada en la actualidad, teniendo tan poco peso dentro de la industria que incluso en Latinoamérica el manga de Magi no está siendo ni siquiera adaptado por ninguna editorial, lo cual refleja lo poco influyente que resultó la obra. Tal vez con un remake podría lograr tener el reconocimiento que merece, pero es algo que veo casi imposible, pero que bueno, no sé, suena medio corto, pero habrá que conformarse con lo que la autora nos dio, lo cual no es poco ni mucho menos, pero que al fanático más acérrimo del manga y de esta historia, en parte le da pena. De todas maneras, pese a lo comentado anteriormente, creo que lo realmente valioso es el peso que uno mismo le pueda dar a esta obra, sabiendo apreciar lo vivido durante su experiencia leyendo el manga o viendo el anime, considerando cada quien según su propio criterio lo que hace bien o mal historia, pero habiéndole dado la oportunidad al ofrecido sobre el viaje de Aladdin.